Absolutamente todas las imágenes que aparecen en tu dispositivo móvil son enviadas por medios de señales de datos a través de una placa electrónica, donde internamente existe algo llamado procesador de aplicaciones, quien a través de unas líneas internas que se encuentran por la placa van a llegar directamente hasta el conector de la pantalla, porque es aquí donde se conecta la pantalla. Pues las pantallas a partir de este conector se conectan a la placa y reciben toda la información. Pero sucede que los datos que envía el procesador a la pantalla son de muy pero muy alta frecuencia, y cualquier interferencia que llegue hacia esas líneas que están transfiriendo muchísimos datos en alta frecuencia son susceptibles o vulnerables ante cualquier señal externa. Cualquier señal que pueda estar pasando por aquí, o también alguna provocada por algún elemento interno que pueda afectar la señal que se va a mostrar finalmente en la pantalla. Es por eso que estos circuitos se diseñan con unos filtros que se colocan básicamente en el medio de estas líneas para poder combatir aquellas interferencias externas. Como pueden ver por aquí, cerca al conector de la pantalla, vamos a encontrar a esos componentes que van a trabajar en calidad de filtros antes de que lleguen hasta el conector, donde finalmente se va a transferir las señales y llegará hasta la pantalla mostrando absolutamente toda la información. Pero sucede que muchas veces los técnicos, al hacer diagnósticos de fallas de imagen, encuentran que el problema se encuentra en esos filtros y optan simplemente por sacarlos y, en vez de colocar un repuesto, simplemente hacer unos pequeños puentes. Supongamos que en esta pantalla se está generando algún tipo de interferencia y en el diagnóstico encontramos que este filtro es el que está fallando. Pues muchas veces lo que hace el técnico es sacar este filtro y, al no colocar ningún tipo de repuesto, lo que hace es soldar un cablecito directo hasta aquí, para que las señales de datos que se van a transferir desde el procesador hacia la pantalla lleguen a su destino. Sin embargo, quedan sin protección, como por ejemplo lo que vamos a ver en el siguiente video. Ese es mi trabajo. The drum. La pregunta sería, ¿estará bien sacar los filtros y puentearlos simplemente con alambres? Quédate, que hoy te voy a decir si está bien o no, pero fundamentado académicamente. Bueno, hoy estoy feliz porque tengo plumones con nuevos colores y hoy los voy a estrenar. Ante todo, aquí tenemos una representación de la pantalla del smartphone, es decir, es como si esta fuera solamente la pantalla, y además aquí tenemos el procesador de aplicaciones que está dentro del smartphone, pero lo hemos separado para poder indicarte que a partir de aquí es que se generan unas líneas para enviar las señales de imagen, que es lo que vemos finalmente nosotros los usuarios. Pero sucede que a veces aparecen algunas interferencias electromagnéticas que podrían afectar las señales de datos que se están transfiriendo. Es por eso que nace el término de EMI, interferencia electromagnética, y como son estos componentes quienes se enfrentarían ante esas interferencias, pues se le denomina filtros EMI. ¿Estará bien el nombre de filtros EMI? Veámoslo rápidamente. Primero, para que exista una comunicación entre un periférico como una pantalla y un procesador de aplicaciones por donde se va a transferir señales de datos, se entiende que estos están siguiendo algún tipo de estructura. En los smartphones encontraremos algo llamado MIPI. Esto básicamente es una alianza de un conglomerado de empresas que se juntaron para definir una estructura estándar de comunicación entre el procesador de aplicaciones de cualquier smartphone frente a todos sus periféricos, como por ejemplo la pantalla. Para cada sector de comunicación entre el procesador y el periférico se establecieron unas normativas. Con referencia a lo que es la imagen, se establecieron los famosos DSI, que significa Interface Serial Display, que básicamente especifica a través de todo un marco normativo y documentado la forma en la que se debe comunicar un periférico de pantalla con el procesador, ya que estos transfieren señales de alta frecuencia. Aprendemos de la documentación DSI MIPI que básicamente esta estructura está basada en 4 capas. La primera viene a ser la interfaz eléctrica, representada por la D de display, PHI de physical o capa física. Si queremos resumirlo en términos simples, hace referencia a la conexión eléctrica. Si quieres ser un poco más exacto, a todo el cableado que se necesita para dicha comunicación. Entre otras capas tenemos a la capa de datos y a la capa de protocolos, donde se va a definir todo lo que respecta a la transferencia de datos, por ejemplo, los paquetes de datos y la estructura binaria que tendrá esta transferencia, además de diferentes capas de seguridad, donde por ejemplo encontramos a estos componentes. Y finalmente tendremos la capa de aplicación. En términos simples, es la interacción que tiene el software encargado de transmitir las señales de datos que está internamente en un pequeño sector del procesador con el sistema operativo del smartphone. Entendamos que dentro del sector donde a partir de este se transfieren las señales de datos, tiene también un pequeño software específico, denominado firmware. Voy a poner solamente la letra F para poder recordarlo. Y es que es toda esta documentación lo que nos va a dar explicación de toda esta arquitectura. Por ejemplo, ¿por qué tenemos en las líneas de datos líneas pares, positivo y negativo? ¿A qué se deben estos inductores? ¿Y por qué cuando capturamos las señales que están pasando por aquí, por ejemplo con un osciloscopio, deben tener cierta estructura? Pues eso está definido en la capa de
datos y protocolos que forman parte del DSI. Todo eso tiene explicación y está totalmente documentado. Imaginemos que hay algún tipo de interferencia electromagnética que está viniendo por aquí y está afectando a las dos líneas. Eso puede ser efectivamente de manera externa, pero como todo este circuito está dentro del teléfono, podría haber otro componente que forma parte del mismo smartphone, pero de otro sector, que podría estar generando algún tipo de interferencia, afectando a las señales que se están transfiriendo por estos mismos cables. Vale decir que dichas interferencias se van a adherir a este cable y se van a añadir generando algún resultado inapropiado en la pantalla. Es por eso que necesitamos establecer una especie de escudos en estos cables. Para eso hay muchas técnicas. Hoy te voy a explicar la de los inductores. Lo que voy a hacer es dibujar una señal que se está transfiriendo desde el procesador por este cable de aquí. Al pasar por este inductor, tú sabes que este inductor se va a cargar y va a generar un campo electromagnético. Asimismo, podríamos decir que aquí también se genera un campo electromagnético, ya que la señal también atraviesa este cable. Si este campo electromagnético tuviera un valor, por ejemplo, de X, y aquí tuviéramos un campo electromagnético con un valor de Y, entonces estos, al estar de alguna manera colocadas en esta configuración, lo que van a hacer simplemente es sumarse. Y al sumarse, aquí va a haber un gran campo electromagnético. Es por eso que si alguna señal por aquí quisiera ingresar e interferir a la transferencia de datos, pues simplemente lo que se va a encontrar es una gran y alta impedancia, lo cual se hará prácticamente imposible que esta interferencia pueda afectar a los datos que se están transfiriendo por aquí. Además, debido a la configuración que tienen estos componentes, normalmente una a la inversa de la otra, por ejemplo, podría dibujar este inductor en sentido inverso, ya que en este caso lo hemos representado como positivo y negativo, entonces podríamos poner el inductor en un solo sentido y el otro inductor en sentido inverso. Eso significa que si aquí se genera algún tipo de campo electromagnético poniéndole algún dato, por ejemplo de valor 3, al haberse cargado este inductor en un sentido, podríamos decir que es un 3 positivo o un más 3. Pero este, al haber recibido la misma señal de datos que en el cable superior, pero al estar en sentido inverso, podría decirse que se ha cargado de un menos 3, ya que se encuentra en un sentido inverso. La operación aritmética es simple. Más 3 menos 3 es igual a 0. Es por eso que se dice que cuando tenemos esta configuración, ambos se cancelan y cualquier interferencia que se haya añadido también se va a cancelar, por lo que no va a afectar a la transferencia de datos que va de procesador a pantalla. Pero esto en un mundo ideal. En el mundo real, para que esto funcione, teóricamente tendría que haber la misma cantidad de embobinado en este inductor que en este otro inductor, solo que en sentido inverso. El hecho es que estos dos nunca son 100% perfectos. Habrán diferencias mínimas, muy pequeñas, pero lo habrá. Es por eso que si este se carga, por ejemplo, en más 3, este no se va a cargar en menos 3. Seguramente se va a cargar en menos 2.999, pero no va a ser exactamente menos 3. Por consiguiente, ya no va a haber dicha cancelación más 3 menos 3, 0, ya que ahora es más 3 menos 2.9999. Si quieres, para fines de este video podríamos llamar a esa pequeña diferencia de inductancia como una inductancia parásita. Sin embargo, eso aún podría dañar las señales de datos, ya que si bien es cierto, estos dos inductores podrían estar protegiéndonos ante interferencias, ya que se transmiten señales de alta frecuencia, pero también podría estar generando ciertas inductancias parásitas en un mundo real. Es decir, si aquí hay una transferencia de datos, hablemos ya del dato que se está transfiriendo para que se pueda pintar una imagen aquí. Digamos que un pedacito de este dato, este pedacito de aquí, tiene un valor de 2. Ahora, como hay una pequeña inductancia parásita, ya no va a ser 2, sino de repente va a ser 2.01. Entonces ya no es el dato que debía llegar a la pantalla, que es 2, sino ahora va a llegar 2.01. Se genera una pequeña interferencia. Para poder limpiar esa pequeña interferencia que se ha generado a través de inductancias parásitas, lo que se hace normalmente es utilizar filtros que puedan apoyar el funcionamiento de estos inductores. Ahora el tema de filtros es bastante amplio, por lo que te puedo mencionar algunos. Tenemos filtros como por ejemplo un resistor y un capacitor, o tenemos filtros como un inductor más un capacitor y así sucesivamente. Lo que se hace normalmente en estos casos es colocar un filtro como este de aquí. En ese caso, se agrega un pequeño inductor más y se utiliza un capacitor adicional, cosa que aquella interferencia pequeña adicional que se añadió a esta línea es aniquilada por este filtro, por lo que el dato llega aquí en perfectas condiciones. Cuando se logra eliminar toda la interferencia electromagnética, es decir, toda la interferencia electromagnética, o mejor dicho, todo el EMI, se dice que en su conjunto es un filtro EMI. Es por ese motivo que, como estás viendo aquí en la pantalla, en documentaciones oficiales, puedes encontrar inductores que tengan capacitores dentro del mismo componente. Y es por eso que cuando nosotros medimos estos componentes podríamos encontrar capacitancias. Pero también es válido decir que en la mayoría de casos solamente vamos a encontrar dos inductores dentro de un mismo componente, como la documentación que estás viendo en este momento, donde no se incluye a ningún elemento capacitivo. Cuando estos componentes son diseñados y configurados para ser colocados en señales que reciben interferencias que van en un solo sentido,
se dicen que están protegiendo las señales de modo común, es decir, las que van en un solo sentido. Por eso que a estos inductores se les llama inductores de modo común. Y eso lo vas a encontrar, como ves en la imagen, en los encabezados de cualquier documento que hable acerca de estos conceptos. Y sumado a todo esto, podría añadir lo que es el concepto del par diferencial. El por qué existen líneas positivas y negativas. Bueno, vamos a olvidarnos un poco de los inductores de modo común. Ponemos al procesador, ponemos una línea y otra línea por acá, positivo y negativo. Sucede que si aquí, por ejemplo, capturamos un pequeño dato que está transfiriéndose desde el procesador hasta la pantalla, y este pequeño dato, por ejemplo, tiene por aquí 3 positivo y acá abajo tiene 3 negativo, debido a que este está inverso, pues este pequeño dato en este momento tiene el valor de la diferencia que hay entre menos 3 y 3. Es decir, si nosotros lo graficamos este en un pequeño plano cartesiano, más o menos así, podríamos decir que aquí 0, 1, 2 y 3 positivo. Y abajo tenemos los negativos y tendríamos menos 1, menos 2 y menos 3. Como tenemos aquí 3 positivo y 3 negativo, pues tenemos un dato que va desde este punto hasta este punto. La diferencia entre el 3 positivo y el 3 negativo es el dato que acabamos de capturar aquí. ¿Y cuánto hay entre 3 positivo y 3 negativo? Pues contamos. Entre los positivos tenemos 3, de 0 al 3, y entre los negativos también tenemos 3, del 0 al menos 3. Entonces tenemos 3 y 3, 6. Por tanto, el dato es la diferencia entre estos dos puntos. En este momento vendría a ser 6. Ahora, si viniera algún tipo de interferencia por acá y afectara justamente a este sector por donde está pasando este dato, donde hay 3 positivos y 3 negativos, pues esto se va a adherir a estas líneas. Digamos que esta interferencia tiene un valor de 1 volt. Entonces a este 3 positivo se le va a sumar más 1 y a este 3 negativo se le va a sumar más 1. Es decir, aquí ya no va a haber 3 positivo y 3 negativo. Ahora va a haber 3 positivo más 1 y 3 negativo más 1. Debido a que la interferencia es el que ha generado esta variación. ¿Cuánto sería 3 más 1? Bueno, sería simplemente 4. ¿Y cuánto sería menos 3 más 1? Bueno, si yo debo 3 porque tengo 3 negativo y pago 1 porque tengo 1 positivo, entonces solamente debo menos 2. En ese caso, ahora el dato que había capturado hace un momento tiene nuevos valores. Tiene más 4 menos 2. Entonces, si anteriormente el dato era la diferencia entre estos dos puntos, aquí sigue siendo lo mismo. El dato ahora es la diferencia que hay entre 4 y menos 2. Ahora, pasemos al plano cartesiano. 1, 2, 3 y 4. Vamos a agregar hasta aquí. Este es el 4 positivo. Y el otro vendría a ser menos 2. Acá había menos 1, menos 2, menos 3. Solamente me quedo en menos 2. ¿Cuánto es la diferencia entre 4 positivo y menos 2? Bueno, acá contamos. De 0 a 4 hay 4. Y aquí de 0 a menos 2 hay 2. 4 y 2 son 6. Por consiguiente, la diferencia entre estos dos sigue siendo 6 como fue inicialmente. Es decir, el dato nunca sufrió interferencias. La interferencia sí existió, pero no afectó a las líneas debido a que inicialmente el dato era 6 y aquí sigue siendo 6. ¿Cómo se logró? Con una configuración diferencial. A esto se le llama par diferencial a estas dos líneas, por lo que tenemos un dato positivo y un dato negativo. Ese es el porqué tenemos en las líneas de datos positivos y negativos. Como puedes ver en este diagrama esquemático bastante típico, puedes notar que existen muchas líneas de datos donde hay datos positivos y datos negativos para poder combatir aquellas interferencias electromagnéticas. La pregunta cae de Maduro. ¿A esto se le denomina filtros EMI? Bueno, si logramos totalmente depurar a estas interferencias electromagnéticas, es válido hacer filtros EMI, donde hay que entender que requerimos de inductores en una configuración de modo común y también filtros donde vamos a encontrar inductores y capacitores. Pero si solamente encontramos pares diferenciales, encontramos solamente inductores, están combatiendo a los EMI, pero no necesariamente se les denomina filtros EMI. Yo a estos inductores simplemente los llamaría como tal, inductores de modo común. Con toda esta explicación, ¿podríamos seguir sacando estos componentes para poner solamente cables de cobre? Pues es obvio que no. Para eso es que nosotros estudiamos, si no, ¿para qué? Los técnicos de hoy en día deben ser educados de manera profesional y no seguir siguiendo pasos parametrados, donde solamente aprendemos, no saques ese componente porque ese es un filtro. No, aprendamos para qué sirve, por qué no debo sacarlo, cuál es el fondo. Y como puedes ver, no nos ha tomado ni siquiera más de 5 minutos aprenderlo. Por eso que la teoría es importante, porque con esos nuevos conocimientos tienes mayor capacidad y mayor criterio al momento de enfrentar las fallas. Hago un llamado a los técnicos de hoy en día. Capacítense, sí, con la práctica, con la soldadura y todo lo demás, pero nunca dejes de lado la teoría. Pero la teoría académica, no cualquier cosa, la teoría académica, porque eso va a ser lo que te va a volver profesional y así vas a poder enfrentar cualquier situación en la práctica. Mi nombre es Ricardo, de Perú, y soy instructor de cursos de reparación en teoría y práctica de la Academia Ingreso Directo. Tenemos cursos virtuales y pero muy pronto vamos a anunciar nuestros cursos presenciales. Y ya sabes, no olvidar nunca, la teoría es nuestro mejor instructor.